Hola y bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy es lunes 13 de abril de 2026 y vamos a analizar un material que la verdad es muy específico y completamente fascinante. Hola. Pues sí, fíjate, es fascinante porque normalmente cuando alguien se plantea iniciar cualquier tipo de entrenamiento físico, pues lo primero que le viene a la mente es el movimiento, ¿no? Claro, totalmente. Uno se imagina atándose las zapatillas, empezando a sudar, el corazón a 1000 por hora, o sea, el cuerpo entrando en acción pura y dura. Eso es. Pero hoy vamos a ver un planteamiento que es radicalmente distinto, porque los textos sobre la ciencia del Shinen, Qigong, que vamos a tratar, nos plantean que el trabajo más intenso, el más difícil, ocurre antes. Antes de mover ni un solo músculo, ¿verdad? Exacto. Milisegundos antes, en ese silencio absoluto previo a la acción. Madre mía, es que eso rompe muchos esquemas. Por eso, el objetivo de nuestra inversión profunda hoy es poner bajo el microscopio el libro 4, capítulo 2, y específicamente una tecnología mental muy concreta que las fuentes llaman los 8 versos. Ah, Ba-Chu Kou-Yue, como se conocen tradicionalmente. Sí, los famosos 8 versos que se usan para el ajuste del espíritu. Y la misión de hoy es centrarnos casi en exclusiva en los versos 7 y 8. Queremos explicar de una forma súper sencilla y clara por qué las fuentes insisten tantísimo en que estos dos versos van indisolublemente juntos. Porque forman una tecnología mental asombrosa, la verdad. Vale, vamos a desgranar esto, porque para entender el 7 y el 8 necesitamos un poquito de contexto, ¿no? Pues sí, a ver, estos versos pertenecen al método que se llama Penki Wandinfa, que, para quienes no estén familiarizados con el término, podríamos traducirlo como el método de elevar el chi y penetrar a través de la cabeza. Un nombre contundente, desde luego. Ya te digo. Pero lo importante aquí es que la función de estos versos no es poética, no es para que suene bonito. Es una función puramente práctica. Sirven para que el practicante pase de un estado de no práctica a un estado de práctica real. O sea, un cambio de chip mental y fisiológico en toda regla. Exactamente. Y bueno, para entender los versos 7 y 8 hay que mencionar muy por encima el viaje que suponen los primeros 6 versos. Claro, porque es un proceso progresivo, ¿verdad? Eso es. En los primeros 6, el practicante empieza sintiendo la cabeza en el cielo y los pies en la tierra. Luego relaja el cuerpo, tranquiliza la mente, adopta una actitud de respeto exterior y quietud interior, clarifica el corazón y... Y al final, los pensamientos desaparecen y la mente se expande al universo infinito, que es el verso 6. Exacto. Ese es el viaje previo. A ver, a mí me gusta pensar en estos primeros 6 versos como cuando reinicias un ordenador que está saturadísimo. Ostras, es una analogía muy buena, fíjate. Sí, ¿verdad? O como una orquesta, afinando los instrumentos antes del concierto. Porque claro, la idea es eliminar todo el ruido, todo el caos de los pensamientos cotidianos, lo que los textos llaman la mente humana, ¿no? Para llegar a un estado de vacuidad absoluta, totalmente. Y lo fascinante de esto es que, según las fuentes, el proceso va desde ese ser caótico, lleno de pensamientos, pasando por el no tener ningún pensamiento, ese vacío del verso 6, para luego llegar de nuevo a un tener. Un tener, o sea, volver a llenarse. Exacto. Pero ahora es un tener basado en el enfoque absoluto de la práctica. Y ahí es donde entra el verso 7. Claro, el verso 7, que en chino es Shen Ji Jiao Ti, que se traduce como la mente ilumina el interior del cuerpo. Y aquí a mí me surge una duda genuina, te lo confieso. Dime, dime. A ver, si en el verso 6 acabamos de expandir la mente al universo infinito y hemos conseguido que no haya pensamientos, ¿por qué no nos quedamos ahí? Ya, claro, parece el estado ideal, ¿no? Pues sí. Es decir, ¿por qué molestarse en regresar si ya estás en esa paz absoluta? ¿Cómo se logra volver sin romper ese estado de tranquilidad? Es una aparente contradicción, sí, pero la ciencia del Shinen Qigong deja muy claro que no se conforma con una meditación pasiva. No se trata de escaparse al cosmos y quedarse ahí flotando. Ya, no es escapismo. Para nada. Una vez que la mente se convierte en ese espacio vacío e infinito en el verso 6, tiene que regresar forzosamente. Es el momento en que se retira la conciencia activamente para iluminar el cuerpo,
¿Sabes? Esto me recuerda mucho a... imagínate un satélite artificial. A ver, cuéntame. Pues un satélite de estos de última generación que envían al espacio profundo, ¿vale? Está ahí, en el vacío, en el silencio total, captando la inmensidad del universo de forma pasiva. Y de repente recibe una orden. Ah, ya veo por dónde vas. Sí, recibe la orden de girar y enfocar sus lentes de alta precisión de vuelta hacia la Tierra, hacia un punto súper concreto. El satélite sigue estando en ese espacio infinito y silencioso, pero ahora toda su capacidad de enfoque está dirigida a lo material, al propio cuerpo en este caso. Es que esa analogía es perfecta, porque el texto extrae exactamente esa idea. En el verso 7, la conciencia pasa de la inacción pasiva a una acción enfocada. Se concentra toda esa energía mental inmensa que has recogido del universo para poder controlar la forma física. O sea que iluminar el interior no es simplemente imaginarse los órganos y ya está. Que va, que va. Ese tsuao, ese iluminar, es activo. Es inyectar esa conciencia pura en los tejidos, en las células. Porque, como dicen los textos una y otra vez, donde va la intención, va el chi. Claro. Y si diriges una mente que ahora mismo es pura, limpia e infinita hacia el interior del cuerpo, la respuesta fisiológica tiene que ser brutal, ¿no? Es un cambio de estado, inmediato. Y por eso, inevitablemente, llegamos al verso 8. Que es el famoso Zhou Shen Rong Rong, que significa que todo el cuerpo está en armonía con el chi del universo. Eso es. Una vez que la mente ilumina el cuerpo en el 7, ¿el resultado? La consecuencia directa es este verso 8. Vale, aquí es donde se pone realmente interesante, porque quiero que diferenciemos esto bien. Hoy en día la palabra armonía se usa para todo. Te dicen armonía y piensas, no sé, en estar recostado en el sofá, súper cómodo, medio dormido. Totalmente, se confunde con la relajación pasiva, ¿eh? Exacto. Por eso quiero preguntarte, según los textos, ¿cómo difiere esta armonía de simplemente estar, pues eso, relajado y a gusto? Pues a ver, esto plantea una pregunta importante, porque las fuentes son súper estrictas en este punto. Basándonos en el texto, el verso 8 no es un descanso pasivo. No es simplemente soltar los músculos. No, es la creación activa de condiciones armoniosas. Al envolver el cuerpo con esa intención pura que viene del verso 7, el practicante experimenta una sensación inmensa de fusión. ¿De fusión? ¿Entre qué exactamente? Los textos citan un concepto clave, fíjate. Mantener el estado de el ser humano en el chi y el chi en el ser humano. Ah, qué interesante. O sea, como si las fronteras físicas del cuerpo, la piel y demás, dejaran de ser un límite rígido. Exactamente. Es un estado de fusión total entre el ser humano y la naturaleza o el cielo durante la práctica. Es combinar el espíritu y la forma. Tal cual. Y esta integración, esta armonía tan activa, es el requisito indispensable para poder ejecutar los movimientos dinámicos que vienen justo después en la práctica. Si estuvieras relajado pasivamente en el sofá, como decías antes, no podrías iniciar un movimiento con fuerza y precisión energética. Claro, porque estarías en modo letargo. Exacto. Aquí estás, lleno de energía potencial, listo para moverte. Vale, creo que ahora se ve muchísimo más claro por qué estos dos versos, el 7 y el 8, son indivisibles. O sea, por qué no se pueden separar. Es que son la piedra angular. Son causa y efecto puros. Eso es. El verso 7, el de iluminar el interior, es como la acción mental, ¿no? El latillo. Sí, la instrucción direccional. Y el verso 8 es el estado resultante. O sea, el cuerpo entrando en perfecta armonía y fusión con el universo. Si haces el 7 correctamente, el 8 ocurre casi por defecto. Es una reacción en cadena. El libro 4 lo reitera constantemente. Estas frases representan el paso definitivo. El paso desde la mente humana hacia lo que llaman la mente del Dao. Exactamente. Ese es el corazón del asunto. La mente del Dao es esa mente pura, enfocada en la práctica, sin el ruido cotidiano. Y fíjate, si uno se detiene en el verso 6, en el espacio infinito, pues se queda perdido en el espacio. Literalmente. Claro, te quedas en las nubes, muy zen, muy pacífico, pero inútil a nivel de transformación física según este método. Eso es. Los versos 7 y 8 aterrizan, por así decirlo, esa energía infinita en el plano físico. Es el puente necesario para iniciar el movimiento.
Y, ¿sabes? Si nos paramos a pensar en la relevancia que tiene esto para la audiencia, para quienes nos escuchan hoy, la verdad es que vivimos en una época de auténtica sobrecarga informativa. Madre mía, ya lo creo. Pantallas, notificaciones, estrés constante. Eso es. Y claro, por eso aprender a vaciar la mente, llegar a ese famoso silencio, nos parece un logro enorme. Es como la meta final para mucha gente. Y lo es, ¿eh? Es dificilísimo. Sí, sí. Pero lo que enseñan estos versos es que el vacío es solo la mitad del camino. La verdadera maestría es la capacidad de traer esa mente vacía, infinita y superpotente, de regreso. Volver a enfocarla. Exacto. Enfocarla en una acción física y concreta en el momento presente. Fíjate, si conectamos esto con el panorama general, lo que esta práctica demuestra es que el cuerpo humano no es un ente aislado. O sea, no somos máquinas cerradas. Para nada, el texto nos ve como un canal activo, un sistema abierto que puede intercambiar información y energía con su entorno de manera totalmente consciente. Siempre y cuando tengamos la intención correcta, claro. Eso es. Y esto es algo fundamental, según los textos, para optimizar la salud, la vitalidad y revertir cualquier desequilibrio. Es usar la consciencia para alterar la materia. Qué fuerte. Y todo esto antes de levantar siquiera un brazo en la práctica. Antes del primer movimiento visible, todo el trabajo duro ya se ha hecho en silencio. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hacemos un resumen nítido de todo lo que hemos visto hoy, el libro 4, capítulo 2, nos muestra que los 8 versos no son un poema bonito. No son un manual de instrucciones, un mapa de carreteras milimétrico. Y los versos 7 y 8 son esa fase crítica de acción, donde la intención pura se encuentra de frente con la forma física, transformando al practicante por completo antes de que mueva un solo músculo. Es la preparación perfecta del lienzo antes de pintar. Totalmente. Y bueno, me gustaría dejar a quienes nos escuchan con una reflexión final, un pensamiento provocativo para llevarse hoy. A ver, Si esta antigua tecnología mental sugiere de forma tan rotunda que podemos cambiar fundamentalmente el estado fisiológico y energético de nuestro cuerpo simplemente iluminando el interior con una mente que previamente hemos vaciado, que ya es decir bastante. pues imagínate, ¿qué otras tareas o desafíos de nuestra vida diaria, del día a día, podrían transformarse por completo si hiciéramos lo mismo? O sea, si antes de actuar de forma impulsiva o estresada, nos tomáramos un momento para vaciar el ruido y luego, conscientemente, fusionar nuestra intención interna con el espacio presente. Cambiaría nuestra forma de trabajar, de relacionarnos. Absolutamente todo. Actuar desde el infinito anclado en el presente en lugar de desde el caos. Es algo para, desde luego, pensarlo esta semana. Sin duda. Un reto enorme, pero fascinante. Pues sí, y con esta reflexión lo dejamos por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Ha sido un placer. Hasta la próxima.